cerrado. Mira cómo vengo, poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Buenas tardes, nos encontramos con Mariana Porro. El día de hoy nos estaremos aquí para resolver la disputa entre el demandante y un miembro de la comunidad indígena. Vamos con los hechos. Buenas tardes a las personas que se encuentran aquí presentes y quiero darle gracias a su señoría por dedicarle el tiempo y la atención de vida que merece este caso, porque quiero recordar nuestro derecho constitucional a preservar nuestras costumbres, y en nuestras costumbres siempre hemos decidido y resolvido nuestros problemas en nuestra propia comunidad, y me parece completamente un insulto a nuestras autonomías, nuestras decisiones, que estas personas de acá quieran venir a meterse en nuestros problemas, su señoría. Muchas gracias. Se dice que ese caso se debe ser juzgado por la parte ordinaria. Escucharemos cada una de las partes y veremos cómo resolucionamos el caso. Así es, señoría. Mi cliente sostiene de que la imposición de la jurisdicción ordinaria, en este caso, no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que también vulnera el derecho que la Constitución reconoce a las comunidades indígenas. Claro, señor abogado, pero debemos entender que las leyes deben ser aplicadas correctamente, pero también tenemos que entender que las costumbres indígenas tienen que ser respetadas. ¿Podría usted profundizar cómo su comunidad resuelve los conflictos? Vea, primo, perdón su señoría, lo que le voy a decir que claro que le puedo aclarar cómo solucionamos los problemas en mi tierra, en mi pueblo y en nuestra comunidad. Primero lo que hacemos es acudir al cabildo y ellos escuchan ambas partes de las posiciones para dar una resolución basada en nuestras costumbres y usos tradicionales, y esto no sirve simplemente para dictar una simple sentencia, sino para mantener el orden, la paz y la tradición en nuestra tierra. Su señoría, esa gente que está sentada ahí son unos vendedores. Señoría, cabe señalar que la actividad en cuestión está relacionada con la actividad normativa, que no es parte de los usos y costumbres de la comunidad. Eso no es así, su señoría, se lo puedo garantizar. No existe un mecanismo que dirige los conflictos indígenas. ¿Tú vives en mi tierra acaso para que puedas asegurar eso? Siempre hemos resolvido los problemas de la misma manera. Orden en la corte. Ya volvemos con Caso Cerrado. Regresamos con Caso Cerrado. Tuvimos que pausar porque acá la gente se empezó a poner un poco loca, pero seguimos con el caso. Además, señoría, nuestra legislación establece que la justicia ordinaria debe prevalecer en temas laborales, especialmente cuando hay derechos fundamentales en juego, como lo son el derecho al trabajo y el derecho a la protección del despido injustificado. Claro, abogada, agradezco su clarificación, pero debo darle a entender que existe un mecanismo alterno para la resolución de los conflictos indígenas de esta población. Para resolver este tipo de conflictos, ¿qué opinión tiene el Cabildo sobre estos temas? Vean, primo hermano y mi hija aquí presente, no disculpe su señoría, se me olvida de que usted es una figura de respeto. Amigos míos, hay algo que me tiene indignado desde lo más profundo de mi corazón, y es que la gente piensa que uno vive en un platanal subdesarrollado. Señor, siéntese. Ya va su señoría, para que la gente vea lo indignado. Señor, siéntese. Bueno, pues su señoría, mire, la gente piensa que porque uno vive en una finca, uno vive en un monte, uno vive en un pueblo, uno no ha desarrollado sus propios mecanismos de resolución de conflictos, y piensan que todavía se hace lo que dice el cacique de la junta, pero sin miedo a equivocarme, a pesar de que nuestros métodos de trabajo no son tan occidentales e independientes como los citadinos, la parte citadina de Colombia, sí hemos desarrollado nuestros propios mecanismos
para resolver problemas laborales de acuerdo a nuestras tradiciones, su señoría. Y eso es lo que yo quiero que prevalezca acá y que se nos respete como una jurisdicción competente para nuestros problemas. Su señoría, aprovechando la intervención hecha por mi apoderado, cito la normativa internacional y la sentencia T009 del año 2007. Entonces subrayo la importancia que tiene el Estado y su capacidad de garante para la autonomía de las comunidades indígenas. Por lo tanto, la resolución de este conflicto debería ser llevada a cabo única y específicamente por la jurisdicción indígena. Pero, su señoría, esto significa una falta de protección para los derechos de los trabajadores, ya que debemos garantizar su protección como la ley lo determina. Señor Uribe Peña, ¿usted tiene algo que decir sobre lo que dicen las partes? Objeción sobre todo lo que dice ella, su señoría, porque ella no está consciente del daño que le causa a nuestra comunidad llevando este proceso a la jurisdicción ordinaria, porque esto solo va a crear revueltas en nuestra tierra y en nuestro pueblo, y esa tipa solo quiere hacernos un daño. Véala cómo se ríe. Dile. Objeto sobre todo lo que dice esa tipa de allá, es la supuesta abogada, que la abogada no tiene nada. Porque ella tiene que estar consciente, si fue una buena abogada, que si lleva este proceso a la jurisdicción ordinaria causaría un gran daño para nuestra comunidad y que causaría peleas y conflictos internos. Y ella simplemente quiere hacernos daño y pasar por encima de nosotros y no respetar nuestra autonomía que establece la Constitución. Véala cómo se ríe esa tipa de nuestra rabia. ¡Objeción! ¡Orden! Entiendo ambos puntos de ambas partes, pero es importante entender que está bien defender los derechos del trabajador, pero también está bien proteger la autonomía indígena. ¿Podría mencionar el abogado de las partes los mecanismos, la evidencia de los mecanismos que usted presenta? Claro, su señoría, en este documento nosotros recopilamos testimonios de las personas de la comunidad indígena que relatan cómo se lleva a cabo los procesos. En este documento se establece tanto la funcionalidad que tienen estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad indígena, tanto como su base jurídica en los principios fundamentales. Mirando el documento, agradezco la presentación. Este será un facto importante para mí. ¿Desea usted intervenir en algo? Con todo el respeto que usted se merece, su señoría. Pero creemos que si existen mecanismos deben ser validados por la ley, ya que estos deben garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales. La falta de un tribunal formal para dirimir este tipo de controversias genera un riesgo de arbitrariedad en la aplicación de la justicia. Agradezco a ambas partes. La ley colombiana reconoce tanto la autonomía indígena como los derechos laborales. Hay que tomar un equilibrio entre ambas partes. He tomado nota de algunos de los puntos referentes. Realizar una revisión, del caso de las autoridades indígenas, con el objetivo de que se resuelva con respecto a las normas y su legislación. Su señoría, de antemano me quisiera dirigir a usted para agradecerle tanto su comprensión como atenta colaboración en cuanto a la escucha de nuestros alegatos y de nuestros argumentos. Le agradecemos de gran manera que haya resuelto a nuestro favor, pues gracias a esta decisión mi apoderado, no solo mi apoderado, sino su comunidad indígena puede estar tranquila sabiendo de que el Estado es garante de la resolución de los conflictos en la competencia indígena y respeta y reafirma estos valores. Entiendo que esto es un tema complicado y los dejaremos opinar cuando salga la resolución en su debido proceso y en su debido tiempo. La Corte se preocupa por garantizar el debido proceso y el respeto de ambas partes, tanto de la comunidad como del demandante. Se levanta la sesión. Caso cerrado.
Hoy les voy a hablar sobre la Jurisdicción Especial Indígena, por la cual comenzaremos con la sentencia T-496 de 1996 hasta la sentencia T-728 del 2002. El fuero indígena, entendido como derecho de los indígenas, nos haremos el siguiente interrogante. ¿Se configuraba siempre que se demostrara un factor personal o uno territorial? Ya les daré la respuesta. Es la jurisdicción especial indígena, por medio de la cual la sentencia T-552 de 2003, la Corte Constitucional reconoció la necesidad de establecer nuevos criterios que permitieran garantizar una mayor autonomía de las autoridades indígenas y el ejercicio de su jurisdicción especial. En esta oportunidad, la Corte indicó que, además de los elementos personal y territorial, era necesario acreditar un elemento institucional y un elemento objetivo. Continuando así, la jurisdicción indígena comienza con el impacto tan grande de la Constitución de 1991, donde se decide por optar por un país multicultural y pluriétnico, siendo el resultado de una realidad del país configurado por minorías en general y particularmente los indígenas. Colombia, como Estado, debían superar las condiciones que forjaban estructuras institucionales autoritarias, arbitrarias e identificadas políticamente a través de relaciones de poder altamente excluyentes. Con este cambio se abrió la posibilidad de compartir la autoridad con los pueblos indígenas. Con estas prácticas se busca el reconocimiento de un pluralismo jurídico y otorgándole un espacio legal para la participación como iguales en la diferencia. En estos pueblos, muchos de ellos con cultura diferenciada. Se identifican con el estudiante Mariana Lucía Salcedo y el día de hoy les estaré hablando sobre la historia de la jurisdicción indígena. En Colombia existen 115 pueblos indígenas, de los cuales 65 conservan sus idiomas propios. Son pueblos originarios que han sido afectados gravemente por el conflicto armado y que resisten desde sus formas de vida con visiones y autodeterminación, aportando a la constitución una sociedad colombiana más diversa, es decir, brindándole una riqueza lingüística, cultura inigualable y por consecuencia parten de sus sistemas de derecho propio, que les permitió durante siglos organizar y vivir armónicamente la vida, la sociedad para conocer asuntos conflictivos y definirlos como judiciales. El reconocimiento de los derechos, la autodeterminación y el respeto por los territorios de los pueblos indígenas han sido fruto de sus luchas constantes, pues han batallado contra la negación persistente en el proceso de independencia y creación de la República, donde el Estado a través de sus políticas, sus leyes y sus normas no correspondió las necesidades de estos pueblos ni con el reconocimiento de los derechos de estos mismos. Más bien facilitó el despojo de sus territorios y la extensión física y cultural aún más fuerte en el marco del conflicto armado y la violencia incesante de sus derechos individuales y colectivos, pues los pueblos indígenas estos han resistido a la discriminación desde sus prácticas culturales, espirituales y procesos de organización. El movimiento político indígena abre movimiento indígena colombiano participó activamente en el proceso de la séptima papeleta desarrollada en 1990, que fue la antesala de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En representación de los pueblos indígenas participó Lorenzo Muelas, del pueblo de Misac, Francisco Rojas, Virrid indígena en Vera y el movimiento de Quintilán. Los pueblos indígenas lograron incorporar en la Constitución Política de 1991 los derechos al reconocimiento de la diversidad étnica y las culturas del país, el reconocimiento imprescriptible e inalienable de los resguardos y el reconocimiento de los idiomas terminados de sus tradiciones y la conformación de sus entidades territoriales indígenas, derecho de la administración y la justicia propia, el derecho a percibir recursos de sistemas generales que el derecho y la consulta y la participación de estas decisiones sobre aquellos proyectos susceptibles de afectar sus territorios y culturas y el derecho a la participación política. A continuación les hablaré sobre las limitaciones de la jurisdicción indígena. La Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, otorgando a los pueblos indígenas el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales
de sus territorios a través del fuero indígena. Este derecho implica que los miembros de las comunidades indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, pueden ser juzgados por sus autoridades tradicionales de acuerdo con las normas y procedimientos propios de su comunidad, en lugar de ser juzgados por el sistema judicial ordinario. Este mecanismo no solo busca garantizar el respeto a los usos, costumbres y valores de las comunidades indígenas, sino también preservar su identidad cultural dentro del marco del ordenamiento jurídico colombiano, y cuando estas prácticas no contravengan los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Sin embargo, el fuero indígena no es absoluto, está sometido a ciertos límites, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional. Las limitaciones se centran en la necesidad de asegurar que las prácticas jurídicas indígenas sean compatibles con los derechos humanos, el Estado de Derecho y el debido proceso. Por ejemplo, se establece que las penas no deben ser arbitrarias ni crueles, inhumanas o degradantes, y que los procesos judiciales deben garantizar los derechos básicos como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las penas. Además, se debe garantizar que la pena en casos donde se aplique el sistema judicial ordinario tenga una función resocializadora, permitiendo la reintegración de la persona dentro de su comunidad indígena, respetando sus costumbres y tradiciones. A pesar de que el fuero indígena autoriza a las autoridades indígenas a aplicar sus propios procedimientos, deben respetar los mínimos estándares establecidos en la Constitución, en particular aquellos relacionados con el debido proceso. Esto incluye la garantía de que los indígenas no sean sometidos a prácticas que violen su dignidad humana, ni se les impongan penas que vayan contra de los principios fundamentales del derecho penal, como la prohibición de torturas y la esclavitud, entre otros. Asimismo, se destaca la importancia de asegurar que incluso cuando se aplique la jurisdicción ordinaria, se respeten las condiciones especiales de los indígenas, especialmente en cuanto a la privación de libertad. Esto implica que deben ser tratados de acuerdo con su identidad cultural y que sus derechos fundamentales, como el derecho a la identidad cultural y a la dignidad humana, deben ser protegidos independientemente de que se encuentren en un centro de reclusión bajo jurisdicción ordinaria. La jurisprudencia constitucional ha reconocido limitaciones al ejercicio del fuero indígena, estableciendo que no se puede aplicar en situaciones que afecten gravemente los derechos humanos o que impliquen la comisión de actos intolerables, como la tortura o la discriminación. Por ejemplo, el derecho al debido proceso es un límite fundamental y las autoridades indígenas deben garantizar que sus prácticas sean compatibles con los derechos fundamentales de los individuos. Así, aunque se permita que los pueblos indígenas ejerzan su autonomía jurisdiccional, siempre deben respetar los mínimos estándares del debido proceso establecidos en la Constitución, garantizando la legalidad en los procedimientos y el respeto a los derechos de las personas. El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución de 1991, se extiende a los pueblos indígenas, adaptándose a sus particularidades culturales y jurídicas mediante el Convenio 199 de la OIT, convenio que establece garantías específicas como el respeto por sus costumbres y derechos constitucionales, siempre que no contravengan los derechos fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional. La Jurisdicción Especial Indígena, YEI, ejerce su autonomía en la administración de justicia dentro de sus territorios, pero está sujeta a los principios esenciales del debido proceso, tales como la defensa, la publicidad de los actos procesales y a la proporcionalidad de las sanciones en la resolución de los conflictos competencia entre la ley y la jurisdicción ordinaria. El Congreso Superior de la Judicatura juega el papel crucial actuando como juez natural para dirimir tales controversias, mientras que la Corte Constitucional define el alcance del artículo 246 de la Constitución, especialmente ante la ausencia de la ley de coordinación interjurisdiccional. Esta situación ha llevado a la rama judicial a reglamentar directamente la coordinación entre ambas jurisdicciones. Busca un equilibrio entre la autonomía indígena y la protección de los derechos fundamentales. En este contexto se presta especialmente atención a las características económicas, sociales
procurando que el proceso jurídico sea comprensible y respetuoso a sus tradiciones, garantizando el acceso a la justicia y prefiriendo sanciones alternativas al cancelamiento siempre que sea posible. Todo ello con el fin de proporcionar la cabal comprensión de lo que sucede en el proceso de juzgamiento por parte de los involucrados y asegurar respeto efectivo por protección contra la violación de sus derechos. Buenas tardes, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Ordinaria. La Constitución Política de 1991 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios conforme a sus normas y procedimientos, artículo 246, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. Este reconocimiento garantiza la autonomía indígena, la protección de la diversidad cultural y la necesidad de coordinación con la justicia ordinaria. La Corte Constitucional ha establecido que dicha coordinación debe basarse en mecanismos adecuados, legítimos y aceptables para las comunidades indígenas y el Estado, garantizado que los ciudadanos sean juzgados según sus tradiciones sin vulnerar su cosmovisión. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla define la coordinación jurisdiccional como un procedimiento que permite la cooperación entre jueces ordinarios y las autoridades indígenas cuando hay conflictos de competencia. El marco normativo incluye la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha definido criterios de competencia para evitar impunidad o exceso de ambas jurisdicciones. Artículo clave de la Constitución que refuerzan la validez de la Jurisdicción Especial Indígena. El artículo 1 de la Constitución que establece que somos un Estado social de derecho. Artículo 7, la protección de la diversidad étnica cultural. Artículo 8, prevención del patrimonio cultural, preservación del patrimonio cultural. Artículo 13, igualdad y no discriminación. Artículo 71, participación política indígena. Y artículo 330, autonomía territorial indígena. En conclusión, la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la justicia ordinaria es esencial para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, respetar sus convicciones, evitar conflictos de competencia y asegurando una administración de justicia plural e intercultural. Soy David Mejía y les voy a hablar sobre la jurisdicción indígena en Colombia. La jurisdicción indígena está basada en el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que permite a los pueblos indígenas ejercer sus funciones judiciales en sus territorios según sus normas, siempre y cuando no contradigan la Constitución y las leyes nacionales. Este principio refuerza la autonomía indígena, la diversidad cultural y la coordinación, junto con el sistema judicial. La Ley 270 de 1996 reconoce como una jurisdicción especial, al igual que la penal militar y la justicia de paz. Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respalda el derecho de los pueblos indígenas de mantener sus instituciones. La Corte Constitucional ha definido criterios para delimitar su competencia frente a la jurisdicción ordinaria y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados en Colombia. Al ser parte del bloque de constitucionalidad, incluyen en su interpretación los siguientes artículos. Artículo primero. Define a Colombia como un Estado social de derecho basado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el interés general. Este principio respalda el reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena como una expresión de la diversidad y autonomía de los pueblos indígenas. Artículo 7. Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, lo que legitima la existencia de sistemas jurídicos propios en los pueblos indígenas dentro del marco constitucional. Artículo 8. Establece que el Estado debe proteger el patrimonio cultural y nacional de Colombia, incluyendo las tradiciones y la justicia indígena, ya que éstas forman parte de la identidad y riqueza del país. Artículo 13. Consagra el derecho a la igualdad y la no discriminación. La JEI, o Jurisdicción Especial Indígena, es una garantía de equidad para los pueblos indígenas, evitando que sus sistemas jurídicos sean excluidos o deslegitimados. Artículo 171. Este artículo garantiza la participación política de los pueblos indígenas con representación en el Senado, asegurando que sus derechos sean considerados en la formulación de las leyes nacionales.
Y el último, el artículo 330, el cual reconoce la autonomía indígena en la administración de sus territorios y su participación en la explotación de recursos naturales, lo que refuerza su derecho a aplicar su propia justicia en su jurisdicción.